Javier, antes de irnos al estadio, me dice, cabrón, no te vayas a equivocar, bueno, me lo dijo diferente, no la vayas a cagar, porque si la cagas, ni tú ni yo regresamos a México. Jugué contra Messi, contra Tevez, contra Higuaín, no quiero que se escuche a pretexto, pero el gol que hacen en fuera de lugar. Todos decían, ¿y ahora? Y no la podían revertir. No la podían revertir, exactamente, sí. Bueno, pues silbatazo inicial en Galaxia Mundialista. Estamos muy contentos de que hoy nos acompañe alguien que se volvió un ídolo de toda una generación y trascendió durante años, durante décadas, y se convirtió en un portero legendario, no solamente en México, sino a nivel mundial, con un apodo muy carismático, con un resorte también impresionante, pero sobre todo mucho talento, mucha convicción y un gran amigo, una gran persona, Óscar El Conejo Pérez. Javi, qué gusto, muchas gracias por tus palabras, un honor y un gusto estar aquí platicando contigo. Tenía rato que no te veía. En Galaxia Mundialista, el concepto que hemos manejado y lo que nos gusta reforzar mucho teniendo a alguien como tú, que antes de ser jugador fue aficionado, fue un niño que de pronto jugando a la pelota o atajando la pelota empezó a escuchar que había una Copa del Mundo. ¿Cuál es el recuerdo más lejano que tienes, Óscar, de escuchar que había una Copa del Mundo? ¿Qué edición fue? Sí, cómo no, sin duda la del el Mundial del 86. Pues ya vives esa euforia, ya vives esa emoción, ya vives el que van a venir selecciones de primer nivel, ¿no? Y me acuerdo que me toca, mi familia hizo un gran esfuerzo para llevar, me tocó allá arriba, estaba colgado de los reflectores, ¿no? Pero me toca ir a ver México-Bélgica, ¿puede ser? Sí. Y bueno, muy bonito la emoción que se vive dentro o sea, sí traigo las imágenes. El gol de juro que traigo las imágenes, sí, claro, traigo las imágenes de que yo estaba en la tribuna y de que estaba viendo a la selección, ¿no? ¿Qué edad tenías, Óscar? Fue en el 86, yo soy 7'3". O sea, ¿sos un adolescente? Sí, era... Estabas ya con ese camino o ese sueño decretado de querer dedicarte al fútbol, pero ya estabas como un niño en una adolescencia donde viste en vivo y a todo color de que iba a un mundial y además en México. Sí, es verdad. Al final, pues sí era esa emoción por jugar al fútbol. Creo que en esos momentos ni por aquí me pasaba que iba a ser jugador profesional. Yo lo vivía, lo disfrutaba, me gustaba mucho jugar al fútbol, eso sí, siempre de portero, siempre fue de portero. Me hacía ilusión lanzarme por la pelota, me hacía ilusión que el portero se vestía diferente, escogías tus colores, hoy ya no te dejan, hoy ya vienen, usas esos colores, pero todo eso me hacía ilusión, y bueno, yo lo que quería era jugar. Inclusive en casa peleaba, pónganle porque ya va a empezar el clásico, pónganle porque ya viene este partido. Estaba a 10 minutos, 15 y yo me salía y me iba a jugar, ¿no? Entonces me peleaba para que le cambiaran y luego los dejaba ahí, ¿no? Entonces, sí, era esa emoción y esa euforia o esa pasión por jugar al fútbol. Sobre Pablo Larios, tú ya tenías determinado que querías ser portero. ¿Qué veías en Pablo? Creo que Pablo Larios era extraordinario, era un portero que era espectacular, era un portero que salía a los centros, muy ligero, muy hábil. La verdad es que sí me llamaba la atención cómo lo hacía. No tuve un ídolo como tal así de jugador, obviamente mis ídolos son mis papás, pero de ahí pues eran esos clásicos, ¿no? De América Cruz Azul, ¿no? Celada, Pablo Larios, luego con Chivas del Sur y de Desma, había pocos canales, veíamos solamente los clásicos, ¿no? Entonces, sí, sin duda me llamaba la atención eso, ¿no? Que era muy atrevido, que salía hasta el penal por los centros, descolgaba unos centros, cuando salía a los pies era como una flecha que se tiraba, o sea, la verdad, las condiciones que tenía Pablo Larios eran impresionantes y yo tuve la suerte de trabajar con él, me tocó en selección. Me tocó que me entrenara. Imagínate tener a Pablo Larios y al Brody, al Jorge Campos ahí juntos, pues, o sea, la verdad es que muy afortunado de haber compartido esos momentos con ellos, ¿no? Y llega entonces el momento de decir,
yo también sí quiero ser profesional. Llega el momento de que pase el 86 y de pronto qué bonito ver que todo el mundo, que los jugadores, que la ola verde y el México 86 y el folclore y viene el Mundial del 90. ¿Qué pasaba en la carrera de Óscar Pérez? ¿Y qué pasa también después de la decisión de que México no va al Mundial, Óscar? Todavía hasta ahí yo no veía si era jugador o no, si apuntaba a ser jugador. Yo lo jugaba. ¿Te divertías? Me divertía. ¿Era tu pasión, sí tu hobby? Sí quería ser de los mejores, sí competía porque siempre, pues, obviamente no quería que me hicieran goles. Es un gen competitivo. Exactamente, entonces lo jugaba así y sí estaba pendiente de lo que pasaba en el fútbol. Fue Italia 90, ¿no? Donde lamentablemente no puede ir México, pero me acuerdo mucho que lo veía y que bueno, me acuerdo mucho que veía a Higuita, por ejemplo. Eran porteros espectaculares, porteros que iban revolucionando un poco más el portero tradicional, ¿no? De abajo de los postes, que no salían mucho, lo normal, lo que era el portero, ¿no? Él empezó ya a jugar más su área, él empezó a driblar a un delantero, ¿no? Tenía esa personalidad y ese temple. Tú me preguntas, ¿lo harías? No lo haría, porque aparte que no tengo la habilidad, tú sabes que si te equivocas atrás está la red, ¿no? Entonces vas con esa responsabilidad, ¿no? Y nunca se te antojó aventarte un escorpión también. No. Sí hacía otras cositas, pero sí. De repente me pateaban y me tiraba así como de tijera. Ajá. y las sacaba, ¿no? Bueno, eso nomás lo hacía en el entrenamiento. Obviamente no lo iba a hacer en un partido, imagínate, no le doy y es gol. Como dices, no había esas redes sociales que hoy serías trending con ese resorte que también es particular. Pues, claro. Que te ponías tú a saltar y alcanzar el travesaño con las puntas de los pies. Así eso era increíble, Óscar. Eso sí era un punto particular que muchos se preguntan, ¿fue a raíz de eso que te pusieron el conejo o ya lo traías desde antes? Sí, no, la verdad es que fue a raíz de la potencia de salto, que bueno, mido 1.72 y hoy, yo te digo, hoy buscan, el estándar del portero es 1.85 hacia arriba. Y no sé si 1.85, ya buscan 1.90. Pero a mí eso me ayudaba a suplir esa falta de estatura, ¿no? Entonces sí, esa potencia me permitió poderme desarrollar, ¿no? Era rápido, era potente, y eso suplía muchas otras cosas que no tenía, ¿no? Y bueno, de ahí viene lo de conejo, ¿no? Y un día de loco a ver, pégale al travesaño, a ver, déjame ver, pum, y que lo intento y quedé cerquita, y dije, caray, a ver, déjame intentar otra vez, y fue donde veo que sí lo logro, ¿no? Entonces me quedo en Cruz Azul porque yo empiezo en Atlante. Tengo en Atlante, en una escuelita, ahí en Velódromo, en la deportiva. Tú eres de acá de la Ciudad de México. Yo soy de la ciudad. Siempre estuviste cercano. Así es. A las zonas, a los barrios, a las escuelitas de fútbol. Sí. Pero el Atlante era tu primera academia. Mi primera academia, exactamente. Ya como tal, como un equipo ya en forma. Te vistes con el uniforme y la indumentaria de un equipo que dices, exactamente, yo podría estar aquí en un y ahí todavía se veía lejos, ¿no? Después acaba mi ciclo ahí, me voy a probar a Cruz Azul, toqué un par de puertas antes que no pude quedar, Necaxa, Toluca, no pude, y después llega Cruz Azul y hago la prueba, me quedo, y ahí cuando yo me quedo en la reserva profesional. La reserva profesional era la antesala del primer equipo. Entonces cuando llego ahí dije, oye, sí puede ser, ¿no? O sea, sí puede ser porque ya estoy en una institución como tal, que tiene equipo de primera, que pues Cruz Azul, de los equipos más importantes de acá de México, y bueno, ahí empieza, y dije, no, de aquí soy. Y en tu caso, tocaste puertas, y cuando te dice Necaxa no, cuando te dice Toluca no, pues vas y tocas la puerta azul, y de pronto se abre, y de pronto ya estás ahí, y dices, ya ahora no me voy, y ahora tengo que ver contra quién voy a crecer, competir, claro. Y por ejemplo, ¿con quién te topas allá en el Cruz Azul? Fíjate que cuando llego, los porteros que estaban en el primer equipo eran Alberto Aguilar y Olaf Heredia. Ellos eran los porteros pues titulares de ahí, ¿no? Y luego estaba Alberto Guadarrama, que era un chico que también venía de fuerzas básicas, y otros compañeros que nos cruzamos ahí, que teníamos que competir para encontrar un lugar, teníamos que competir para ir, pues obviamente para buscar ser titular,
y poco a poquito pues fue creciendo, ¿no? ¿Año, Cone, cuando sea tu debut? En el año, sí, un 21 de agosto de 1993. Yo llego a Cruz Azul en el 91 y debuto en el 93. O sea, todo se me dio muy rápido. Y venía un mundial un año después. Eras muy joven, Así es. pero escuchabas que había una... Ya no escuchabas, ya se veía, ya ahora sí estaba la fiebre de que México regresaba a una Copa del Mundo y prácticamente como locales. Así Porque Estados Unidos 94, la generación del 93, subcampeona de la Copa América, todos esos líderes, toda esa generación que habían estado unos en el 86 y que ahora después de 8 años volvían, todos los que se perdieron la del 90 y que ahora era su momento. Entonces se acumuló mucho, Oscar, cuando tú debutas. Y esa generación del 94, cuéntame de ese grupo y cómo lo percibes con toda esa personalidad que tuvo esa generación. Sí, sí, es verdad. Mira, yo ya empezaba a aparecer, empezaba a aparecer en el primer equipo. Pues obviamente no me iban a voltear a ver porque, bueno, estás hablando de Adrián Chávez, Nicolás Navarro, Jorge Campos, Adolfo Ríos, todavía estaba, pues, gente que ya tenía su edad. Félix. Pero Félix Fernández, Hugo Pineda, Ricardo Martínez, Adrián Martínez, había arqueros para echar para arriba. Entonces no era fácil. Yo sabía que no era fácil. Entonces, pero yo tenía ese gusanito, ¿no? De puta, acá estoy, pero obvio no iba a ser. ¿Por qué? Porque yo iba apareciendo. Cuando yo empiezo a debutar, me empiezan a tomar en cuenta también para ir a selección. El doctor Mejía Barón, Memito Vázquez, papá, me empiezan a citar con la selección. Me acuerdo que inclusive fui a Sub-23, me empezaron a tomar en cuenta. O sea, ahí empezó también el proceso también de selección, ¿no? Juvenil, que luego tiene sus frutos y sus premios y sus, pues sí, los frutos cuando vienen los Olímpicos también. Sí, por supuesto, esa etapa me toca. Y bueno, ahí esa selección, como bien lo mencionas, pues tenía esa responsabilidad de estar en Estados Unidos, que de alguna manera se podría decir que estás como en casa, porque hay mucho hispano, hay mucho latino, entonces lo hicieron espectacularmente, Ambriz, Marcelino Bernal, Luis García, Claudio Suárez, Capi Ramírez Perales, que me tocó una selección compartir con ellos, imagínate, no podía ni hablar, o sea, ahí llegas y tienes que adaptarte, ¿no? Félix, o sea, creo que todo ese proceso, pues a mí me ayudó mucho a madurar, me ayudó mucho a aprender cómo se tienen que hacer las cosas y viendo a ellos, pues obviamente haciendo una gran Copa del Mundo, ¿no? O sea, lamentablemente, bueno, pues como nos ha pasado muchas veces, no se puede acceder, pero jugando al tú por tú con cualquier selección, ¿no? Digo, ahí tuve yo ese proceso preolímpico en Edmonton, me toca. Y bueno, no me toca ir a las Olimpiadas, es lo único que me faltó, que me quedó aquí, que no pude ir, pero bueno, es parte del show, parte de lo que me tocaba y ya está, ¿no? Pero sí, creo que fue una bonita generación, espectacular también. Logran ir mis compañeros ahí, bueno, calificamos para ir a las Olimpiadas, ellos van, después regresamos y hacen como que una mezcla para Francia 98, ¿no? Del grupo fue un gran número de nosotros. Ahí me toca también participar con Manolo Lapuente en Francia 98. Y va Claudio Suárez, Luis García, Jorge Campos, el Beto García Aspe, Peláez, Luis Hernández y después todos los demás, ¿no? Digo, todos los demás jóvenes. Que habían vivido el proceso. Exactamente. Claro, era la ¿no? combinación de los que, porque incluso Ricardo va casi de 35. Así es. Beto ya había vivido la ausencia por el abuelo en el 86. Así también es. le toca en el 94 ser uno de estos jugadores referentes. O sea, era una combinación de Manolo, de su gente de confianza del Necaxa, Claro. y también este empujón de la generación juvenil que había tenido. De la Olímpica, claro. Claro, la verdad es que también creo que fue una copa muy bonita, una copa emotiva, una copa de mucha euforia por las circunstancias que se dieron, ¿no? El carisma de ese grupo también. Conectó mucho con la gente. Sí. Conectó. Yo creo que traía también todavía esa, porque también creo que la del 94 conectaba con la gente. Sí, fue el empujoncito. Exactamente, y la después inercia. llegamos nosotros y igual, la gente muy metida con nosotros
y creo que se hicieron grandes partidos, había un gran grupo. ¿Cómo se vive también en ese cambio generacional? Porque el siguiente mundial ya te iba a tocar con él. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de ver el 98 de las Confederaciones y de finalmente ver que el Mundial de Corea y Japón iba a terminar siendo ese gran sueño que tiene todo futbolista, que es representar a tu país en una Copa del Mundo? Sí, por supuesto. O sea, cuando me toca el estar en Francia 98, pues obviamente, pues siempre para mí va a ser un honor y un orgullo vestir la playera de la selección y ser parte de, pero no hay cómo jugar. No hay cómo jugar y yo me quedo con esa espinita de que no pude estar dentro, ¿no? Y que es espectacular estar dentro. Yo veía lo que hacía Jorge Campos, era espectacular, ¿no? O mis compañeros. Pero pues siempre sí te quedas con, no, puta, quiero estar ahí, ¿no? Entonces, se termina y dije, no, tengo que llegar. Entonces sí ahí sí era como un objetivo, el prepararme lo mejor posible, el mantener un nivel, el buscar estar a la altura para poder ser elegible y pues siempre buscando cómo mejorar yo, ¿no? Cómo mejorar mi posición, cómo mejorar mis condiciones, cómo mejorar mi accionar dentro de la cancha. Yo sé que no hay perfección, pero siempre bueno, yo por lo menos buscaba esa parte, ¿no? No equivocarme, siempre tratar de resolver lo mejor posible. Obviamente, ¿cómo? Pues entrenando a full, entrenando lo mejor, obviamente cuidándote, siendo responsable, disciplinado. Y todo eso me ayudó a lograr y llegar al Mundial, ¿no? Sabía que no iba a ser fácil porque, bueno, pues también están los otros compañeros que seguramente estaban haciendo lo mismo. Claro. ¿No? Pero bueno, yo me ocupaba más por lo mío, por buscar mantener un nivel, por buscar mantener una regularidad. ¿Para qué? Pues para convencer a los técnicos, ¿no? El técnico que estuviera en turno, si algo trataba de hacer, pues es adaptarme a lo que él quería. Y eso, pues, te da un porcentaje alto para que pueda ser elegible, ¿no? Entonces buscaba eso. Le aprendía obviamente a Osvaldo, le aprendía a Jorge, le aprendía a Adolfo. O sea, siempre estaba buscando qué tomar de ellos para mi estilo y potencializar lo mío, ¿no? Entonces siempre estuve así y bueno, tuve esa posibilidad de jugar ahí en Corea-Japón y bueno, fue espectacular, ¿qué te digo? Fue un sueño a cumplir. Y así como esos sueños, pues te vas trazando también más objetivos, ¿no? Como ya viví en Alemania una eliminación, no quiero que me pase. Y bueno, pues la historia me dijo que no, pero siempre uno buscando esa parte, ¿no? Yo sé que no nada más soy yo, pues es un todo. Hay un campeón. Exactamente, y bueno, siempre estás con esa ilusión de superar lo que se hace en momentos pasados. Y que se disfruta también el proceso, Oscar, porque a veces en México nos ponemos la vara tan alta que pensamos que en algún momento vamos a fracasar. Y la palabra fracaso es tan relativa que aquí lo establecemos por llegar o no a un quinto partido, por no avanzar o por quedar en fase de grupos, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona también el resto, pero es cómo te plantas ante los rivales. Y quisiera, antes de entrar ya a detalle de lo que fue Corea y Japón, cómo llega la convocatoria. ¿Qué sientes cuando llega ese llamado? Y, por ejemplo, en este caso, Javier Aguirre, que después se volvió alguien también fundamental, porque con Javier, ¿qué tanto habías trabajado con él? ¿Qué cualidades encontró en ti para terminar siendo también, pues, gente de confianza? Sí, cómo no. Ese proceso lo tenía el profe Mesa y no le fue bien a la selección. Entonces ahí llega Javier y yo estaba con Cruz Azul en la Libertadores. Ahí estábamos haciendo un gran torneo con la Libertadores. En el torneo de Liga no nos fue bien. Nos enfocamos en la Libertadores. Fue un torneo espectacular donde también causamos mucha euforia con la gente, porque la gente se sumó increíblemente con Cruz Azul. Y bueno, llega Javier a la selección y empieza a hacer cambios. Empieza a tomar a gente que veníamos de la Libertadores, empieza a tomar a gente de Torreón que había sido campeón, empieza así a llevar gente fresca, quizás mentalmente, y bueno, él, tú sabes cómo es, una persona apasionada por lo que hace, una persona muy exigente, cuando es trabajo, cuando hay que cotorrear, cotorreamos, pero
pero no te regalaba nada. Te apretaba, por lo menos a mí me apretaba mucho. ¿Para qué? Pues para sacarme lo mejor, y yo lo entendía así. Yo sabía que iba por ahí, ¿no? Esa exigencia que él ponía hacia mi persona es lo que también me ayudó a dar ese extra o ese plus que siempre busca el técnico para sacar del jugador, ¿no? Entonces Javier era así y ahí empezó esa aventura, ¿no? Y sabíamos que íbamos contra el reloj, íbamos contra... que no teníamos margen de error, estaba comprometida la calificación. Me acuerdo que teníamos que ganar el partido, no sé si fue contra Estados Unidos el primero y después Honduras. Que también teníamos que ganar, o sea, ahí... No había margen. No había margen, esperando resultados de otros rivales, pero Javier tiene esto. Javier te dice clarito lo que quiere, te habla de frente, te habla directo. Y bueno, se hizo también un gran grupo, se amalgamó muy bien el equipo y bueno, pudimos sacar adelante los resultados, se califica al Mundial y obviamente pues fue algo extraordinario, ¿no? El poder que México pudiera estar en un Mundial más, ¿no? La convocatoria, ¿cómo te llega? Sí, igual, así como salen ahora, como estás con ese gusanito de ver que aparezcas, que puedas estar en la lista final, ¿no? Obviamente me tocó el proceso, pero uno no tiene los puestos comprados, ¿no? Entonces siempre tienes esa inquietud de ver si puedo aparecer, si no puedo aparecer. Y bueno, pues obviamente cuando salgo en la lista final, hombre, pues, ¿qué te digo? Feliz, disfrutándolo con la familia, disfrutándolo con mis padres, que todavía estaban, extraordinario, ¿no? Ser parte de la selección, ¿no? Y la verdad es que ahí sí, con esa confianza de que a lo mejor podía iniciar, ¿no? Y dije, no, de aquí no la suelto y tengo que seguir preparándome y tengo que seguir siendo llevando a cabo lo que te había comentado, sí, tu ¿no? plan El de trabajo, crecimiento, de disciplina. Fortalecer todas las herramientas que están dentro de ti Eso nunca lo dejé de hacer y creo que eso es algo muy importante, sobre todo para todos los chicos, ¿no? Que quieren, es importante. O sea, a pesar de que ya había logrado, de que había estado o había logrado ser titular, pues que nunca te conformes, ¿no? Que no sabes qué pueda pasar. Entonces siempre tienes que estar día con día superándote, mejorando, tratando de mantener un cierto nivel y eso te va a dar para que puedas seguir adelante, ¿no? Entonces así lo traté de hacer. Y entrando ya en calor, Oscar, de lo que es que te dicen, vas a jugar. Ese primer momento donde no sé si les avisó la alineación un día antes, no sé si fue al momento, si ya lo habían determinado en la concentración, pero ¿qué pasa por tu mente un día antes del debut, ya como arquero titular? Estar tan lejos de tu país, sabiendo que en la madrugada aquí los veíamos a ustedes, que era un mundial tan tecnológico, el nuevo siglo, todo lo que se hablaba de Corea y Japón. Claro. ¿Cómo fue esa noche antes de saber que ya saltarías como titular? Todas esas noches que previo a un evento tan importante, a un evento, pues es un poco de inquietud. Es el gusanito que tienes acá, de que sabes que ya viene un evento importante, un evento mundial, un evento donde todo el mundo te va a ver, donde la responsabilidad que llevas y que vas a representar a todo tu país, pues está y nada, contento, satisfecho. ¿Por qué? Porque dije, pues aquí quería estar, acá estoy, ¿y ahora qué sigue? Pues hacerlo lo mejor posible, pero pues siempre traes esa tensión, esa inquietud que en el momento cuando inicia el partido, inicia el juego, pues tienes que tratar de controlar y enfocarlo bien a lo que tienes que hacer, ¿no? Y así fue, cuando estoy parado antes de que pite la lista nos la da antes de irnos al estadio. ¿Ese mismo día? Ese mismo día, en la charla previa. ¿Te enteras ese día? Así es. Pero bueno, como que ya estaba un poquito más consciente. Encaminado de que iba a iniciar. Claro, pero ya, ¿no? Hasta que escuchas tu nombre es cuando te cae el 20 ya en el dices, camino ya. al autobús, decir, voy a ser yo el que esté en la cancha con los guantes. Tal voy a ser cual. el que va a saltar y va a escuchar el himno nacional. Voy a ser el que va a estar ahí y va a depender como arquero el estar atento a cualquier... Tal cual, lo dijiste así, ¿eh? Y así lo pensaba.
a ver, estuve allá, no jugué, hoy estoy aquí, estoy aquí parado, va a empezar el partido y ahora qué sigue, bueno, pues hacer las cosas lo mejor posible. O sea, no hay margen de error, no hay a enfocarme en lo que tenía que hacer, a enfocarme en, obviamente te dan un pues sí, el plan cuando se hace, pues ves al rival, en qué puede, sus Croacia, Ecuador e fortalezas, Italia, sus debilidades, exactamente, Sí. era Croacia. Y ahí ganamos 1-0, Cuelgas el 0, Así es. misión cumplida. Digo, Sí, 3 un puntos, penal pero tú... del Cuau. Y enfocas eso, esa tensión que yo tenía y ese gusanito y dices, ya estoy aquí, pues ahora a darle, hijo. Los O croatas sea, eran duros porque en el 98 lo habían venían hecho con muy esa bien. generación de Davor Creo que Zucker llegaron y- en semifinal, ¿no? Sí, Creo sí, que- sí, tercer lugar. Sí. Y bueno, era una generación que también, bueno, se habla de que ya iban a cambiar, ¿no? Pero bueno, comenzar ganando. claro. Y siempre es importante comenzar ganando esos torneos, ¿no? Y nos va bien y obviamente, que te digo, feliz de haber cumplido ese sueño, de haber iniciado ese mundial, ¿no? Y tus compañeros, tus defensas, que también tenían la tranquilidad que atrás estabas, pero tú también confiando en que tenías ahí en esa generación del 2002, pues un buen grupo que se conocían también bien. Sí, por supuesto. Ya traíamos un proceso, estábamos hablando de la Olimpiada, ya traíamos un proceso, y pues todos nos conocíamos perfecto, o sea, nos seguimos en la selección. Recuérdanos de esa defensa que tenías ahí. Ay, caray, Estaba- estaba Rafa, De Anda, estaba De Anda, Manuel Vidrio, Salvador Carmona, ¿quién más estaba? Estaba Pavel, estaba Braulio, estaba Torrado, el Cabrito Arellano, estaba Cuauhtémoc, Palencia, Luis Hernández, o sea, Borghetti. Borghetti, era prácticamente la misma Sí, la misma generación, camada que la seguía. misma camada, y obviamente todos nos conocemos perfecto. Ahora, Ecuador, ¿no? Que también estaban debutando en un mundial, ahí estaba Alex Aguinaga, estaba el Team Delgado, que ya te conocían de la liga, y ese resultado contra Ecuador les termina por dar otro salto de confianza de cara pues, a un objetivo que cada vez veían más cerca. Que Claro, a pesar de que empezamos perdiendo, íbamos perdiendo El 1-0 con el gol del Team, ese cabrón me dijo, te voy a hacer gol. Oye, es muy chistoso, tengo buenas anécdotas con él porque fue mi compañero en Cruz Azul. Sí. Y en Cruz Azul, muy buena persona, la verdad es que muy bien. En el Necaxa, campeón de goleo. Pero te platico, en Cruz Azul no le fue tan bien. No hacía, o sea, no le costó mucho trabajo adaptarse, venía siendo goleador y ahí no podía hacer goles. Sí, se secó. Entonces se va a Necaxa y empieza a hacer goles. Jugaba conmigo y me hacía gol, y me acuerdo que por ahí nos cruzamos y acuérdate que siempre te hago gol, ¿eh? Y cabrón también que me hace gol en el Mundial. Y digo, ay Dios, bueno, ni hablar. Pero bueno, ganamos. Es así, está bien, me hiciste gol, pero les ganamos. Les igual. ganamos. Todo eso te genera confianza, todo eso te permite planificar el siguiente partido con cierta tranquilidad, ¿no? Pero ¿qué tanta tranquilidad No, cuando no. sabes que viene Italia? Sabiendo que era Italia, sabiendo que, y bueno, pues ahí ya sabrás, Javier, pues al final, pues ahora sí vamos a ver de qué estamos hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya traías 2 victorias, prácticamente estás dentro de la siguiente fase y bueno, pues ahora a medirnos con estas figuras, ¿no? Que hablar de Cannavaro, de Maldini, de Inzaghi, de Vieri, de Totti, del Piero, de toda esa generación también, Buffon. de Buffon, de extraordinarios jugadores, ¿no? Pero pues ahí estamos y somos iguales. Aquí somos iguales y vamos a darle para adelante y también creo que hicimos un gran partido. Fue un partido muy, se puede decir que abierto, tuvieron oportunidades, también nosotros, al final nosotros nos vamos adelante en el marcador, con un gran gol de Jared, impresionante el gol que hace, ¿no? De centro del Cuau. Hace poco estaba viendo la secuencia se recupera la pelota, se empieza a tocar el ejido, se la tiran a Cuau, desborda, recorta y tira el centro y Jared pica al primer palo y nomás la peina así girando
el cuello, ves que le costaba trabajo. No, la gira muy y bien. Y a la marca de dos. La gira muy bien y a monstruos. Buffon lo agarra recorriendo a segundo palo y golazo. Fue golazo. Fue de los mejores goles que hemos visto. Seguro que después del de Manuel Negrete hay debate. Sí. Seguro que hay debate porque por el rival, por la jugada, por la técnica, habrá disparos lejanos, habrá goles de muy buena hechura, Sí. pero este tiene que ser uno de los favoritos de la historia de los goles de México. Claro, yo creo que es uno de los favoritos porque el grado de dificultad que él, porque él va de espalda al arco. Es que es poesía, es bello, es bella la él ya sabía dónde Quería. estaba la portería y él intentó nomás prolongar la pelota y le salió. Lo de Manolo pues, también fue un gran gol, ¿no? Pero bueno, era una pelota ahí más de frontal, más de que se tiró la media tijera. Muy bonito también. No le quito ese mérito, pero el grado de dificultad con que lo hace Jared, o sea, de espalda al marco, nomás tratando de la posición donde estaba, o sea, fueron muchas circunstancias que rodearon esa jugada para que caiga el gol, ¿no? Y es uno de los partidos que a lo mejor, Oscar, si bien no es un triunfo, es uno de los partidos más recordados de que México haya jugado de la mejor manera posible, ante los ojos del mundo, porque todo mundo ve a Italia en un mundial, porque todo mundo, además en esa generación, veía a un potencial futuro campeón mundial, que ya después tuvieron este tema pues también del arbitraje, ¿no? Que pasa en todos lados. Claro, se les claro. complicó ahí contra los coreanos. Pero esa generación de Italia eran candidatos a ser campeones del mundo. Y ustedes les jugaron con una personalidad, con un temple, que incluso pañuelos blancos antes de acabar el juego, donde ya de plano era, aceptemos Claro. que aquí estamos los dos ya parados, 7 puntos, y vámonos. Así es. Y vámonos, porque dieron una exhibición digna de un triunfo que fue un empate contra uno de los mejores equipos del mundo. Es verdad. Lo disfruté mucho, lo disfrutamos mucho. Yo creo mis compañeros no me van a dejar mentir y el haber enfrentado a un rival plagado también de figuras de allá de Europa o de Italia, pues a nivel mundial, bueno, habla del corazón y la garra que tenía ese equipo, ¿no? Ese equipo creo que yo resalto mucho esa parte, ¿no? Y bueno, creo que lo hicimos bastante bien y ahí la gente se quedó con un gran sabor de boca y bueno, después ya no quisiera platicar del que sigue, mano, pero pues tenemos que platicar. Es parte de la historia, Ya es parte sé. de la historia y por eso me gusta reforzar que cada partido tiene su fuego, su fuerza, su gozo y se sabe que de una u otra manera, Oscar, no es que estemos condenados, pero es disfrutar el proceso, los triunfos, no solamente el resultado final. Claro, Porque en algún momento es muy posible México quede eliminado. ¿En qué fase? No sabemos, pero hay equipos muy fuertes adelante y eso, bueno, sería el sueño de todos, alcanzar la gloria y una copa, que eso no nos los tiene que quitar nadie. Pero llega esta situación contra Estados Unidos. ¿Qué pasó entre la gloria de empatarle a Italia, de saber que venían invictos, de que ya era posible, la trascendencia? ¿Cómo fue el proceso? Y sé tú quien nos describe, quien nos narre, cómo se vivió desde adentro, desde tu percepción, que puede ser Claro. muy distinta a la de Javier o a la de tus compañeros, pero ¿cómo lo vivió Oscar Conejo Pérez? Mira, yo lo viví, o sea, acabamos muy bien jugando contra Italia y todo, como lo platicamos. Después cuando vemos que nos toca Estados Unidos, yo sí como que yo estaba con un poco de incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? ¿Por qué? Porque sí iba a generar algo diferente el jugar contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando jugamos contra Estados Unidos, pues, nosotros traíamos ese porcentaje más alto de siempre les ganábamos, ¿no? Entonces, ese siempre les ganamos. Yo decía, es que sí, siempre les ganamos, pero hoy, o sea, no sé, sentí algo distinto, no era esa de confianza, no les vamos a ganar, no. Yo tenía esa tensión de que iba a ser, que ellos iban a vender la derrota muy caro si es que se daba, ¿no? Y después empezó a generar un entorno bastante complejo, bastante difícil. Tú sabes cómo en la selección a veces el entorno se vuelve hostil. Si bien es cierto, acá hablaban de que hay que ganarles, no hemos perdido contra ellos, ya vamos a pasar. Detalles de ese estilo y quieras o no,
cuando tú entras a la cancha sí traes algo más, a una responsabilidad un poquito más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todo ese entorno se va generando de que tienes que ganar sí o sí, pase lo que pase, y de que ya estábamos del otro lado. Pues nosotros, bueno, yo por lo menos sabía que adentro, no, pues hay que jugar y hay que ver qué pasa, ¿no? Entonces, todo fue bien, sí se sentía un ambiente distinto, en general un poco de tensión, yo lo percibí así. No sé qué dirán mis compañeros, pero yo lo percibí así. He escuchado a algunos compañeros que ellos sentían que a lo mejor ¿cómo se dice? Pues sí, que estábamos pensando de que ya estábamos del otro lado, Sí, ¿no? sí, sí, De que confianza, había un exceso de confianza confianza. y que hay una relajación natural de sentir que si le jugaron a Italia de esa manera, Claro. naturalmente contra Estados Unidos, aunque se sufra, Sí. se avanzará. Claro, y yo lo veía de lo otro, ¿no? Dije, no, pues es que no va a ser igual. O sea, estamos en un mundial, hay muchas cosas que a mí no. Imponderables que pueden ocurrir, Exactamente. imponderables como una expulsión, como exactamente. un arbitraje, una decisión. El tema es que se pierde. El tema es ese, que cuando inicia en el desarrollo del partido, hay una jugada donde hicimos falta, nos agarran medio reclamando, medio desorganizados, no medio, desorganizados, ellos juegan rápido, pum, pum, las centran, gol de McBride. El equipo pues te da una sacudida y dices, ay, o sea, eso todo ese entorno de que vamos a ganar, de que ya vas perdiendo, y dentro del partido pues te empieza a inquietar más, y Vas bueno, contra cronómetro. vas contra tiempo, tienes que cambiar el plan de lo que se tenía, empezamos a ir a atacar, sabíamos que ellos iban a ordenar y a contraatacar, porque es a lo que nos jugaban siempre y que siempre nos ganaban así, y tal cual, ¿eh? Así nos fuimos al medio tiempo, salimos con todo. Me parece que el equipo salió un poquito más desesperado, más frustrado, cuando vimos que no podíamos penetrar, que nos estaba costando trabajo el poder abrir y poder llegar y poder generar más opciones de gol. El equipo, creo que nos empezamos a desesperar, nos empezamos a enojar y empezamos a más que a jugar, a pelear, y creo que pues ahí fue donde perdimos ya el control del partido. Ellos nos hacen un segundo gol y bueno, pues ya viene la expulsión, ya no pudimos darle. No, fue muy duro. Un duro fue golpe un para toda la gente que sentía que 94, 98 e incluso fase de grupos 2002 venía siendo ese momento, ¿no? O sea, cómo sí se acumuló durante 3 mundiales. No, claro, por todo supuesto. esto, los penales contra Bulgaria, que el duelo contra Alemania que se iba ganando y que ahora, o sea, sí se acumula generacionalmente también. Y se permea diciendo, pero si ya evolucionamos, pero si ya llegamos a una final de Libertadores, pero si ya llegamos a una final de Copa América, pero si ya dominamos a los estadounidenses. Entonces viene de pronto también un bloqueo mental que dices, bueno, regresan ustedes como jugadores y muchos en la prensa, la generación del fracaso y el peor ridículo en toda la historia. O sea, darle la vuelta a esa situación, Oscar, también es digna de resaltar, porque ustedes al final de cuentas siguieron con sus carreras y algunos tuvieron la oportunidad de regresar a la selección, otros ya no. ¿Cómo se vive ahora desde el otro lado? Porque termina 2002 y ¿qué era lo primero que Oscar pensaba de cara para Alemania? Tengo que volver. Por supuesto. Tengo que seguir. Así es. Tengo que estar y tenemos que cambiar esto y que el Mundial arranque mañana. Claro. Y de pronto tu revancha llegó hasta Sudáfrica. Hasta Sudáfrica se dio. ¿Cómo se vive ese proceso también para llegar hasta Sudáfrica, del 2002 hasta allá? Sí, así como lo mencionaste, ¿no? Como lo mencionaste, pues obviamente todos tenemos que seguir con nuestras vidas, con nuestras carreras, dando lo mejor, buscándole, darle vuelta a esa página y enfocarte pues en tu profesión, ¿no? En lo que te gusta, en tu club, claro. Cuando te llamas y así selección, fue, ¿no? Y así fue, vino el proceso de Alemania, aparezco en un par de veces en la lista para ir a ser convocado, después ya no me toman en cuenta, la toma Ricardo Lavolpe, él pues obviamente pues tiene a su gente, y bueno, pues ahí ya yo quedo ese proceso, yo quedo fuera. ¿Sentías que ya se había acabado la oportunidad de selección? No, nunca. Yo siempre buscaba yo rendir primero en mi equipo, mantener una regularidad, mantener un nivel
Y después, si se daba lo de la selección, pues muy bien, porque eso nunca lo iba a querer dejar a un lado. Al contrario, yo seguía preparándome, yo seguía tratando de hacer mi labor para seguir siendo parte de... Es una consecuencia, hacer las cosas bien en tu club para llegar a selección. Exactamente. Entonces, bueno, se va ese proceso y hasta después llega Sudáfrica, ¿no? Que también fue sorpresivo. Nunca perdí la esperanza de poder regresar a la selección. Ahí yo estaba en Jaguares de Chiapas y bueno, pues yo tenía esa inquietud y como siempre lo traté de hacer y creo que se me hizo un hábito de buscar siempre estar al nivel, de buscar siempre esa regularidad, de buscar siempre ser ejemplar. Siempre traté de buscar eso, ¿no? Entonces, en todos los equipos que estuve lo traté de poner en práctica. En todos los equipos que estuve pude ser titular. Y bueno, acá me toca en Jaguares y viene los cambios nuevamente, llega Javier y bueno, pues sigue esa velita encendida, ¿no? De buscar estar en selección y bueno, pues sí me cita, ¿no? Me cita a un partido contra El Salvador donde perdemos 2-1, 3 penales, los 3 goles. Ya sabes cómo se las juegan allá. Y nada, ahí me llama Javier que le vaya a ayudar. Me toca ir y me dice después, ¿sabes qué? Ya no te voy a llamar y bueno, tú síguete preparando y ya está, ¿no? Y yo seguí en lo mío, obviamente sí tenía esa inquietud o ese gusanito de que pudiera ser tomado en cuenta, pero yo no sabía si me tocaba o no y al final, bueno, pues me subo en la lista final. Y llega esa llamada, llega esa convocatoria y se prende un chip y de pronto pues estoy aquí, me la vuelvo a creer y vuelvo a sacar los fantasmas de lo que sí, de lo que no, y ahora es un escenario totalmente distinto, Óscar, porque vas a Sudáfrica, primer mundial en África, y les toca enfrentar al anfitrión, que ahora curiosamente 16 años después, el mismo 11 de junio, nada más que de Johannesburgo al Azteca, del Yabulani, que ya me contarás, al Trionda, de las Bubucelas. No sé qué vamos a tener nosotros, espero que el grito no. no, esperemos que no. No, ojalá que no. Pero sí es mágico el fútbol, ¿no, Óscar? Como son exactamente 16 años que se van a cumplir el día que México inaugure un mundial en casa contra Sudáfrica. A ver, sitúanos allá en África. Sí, caray, qué rápido se pasa el tiempo y bueno, experiencias inolvidables, vivencias muy bonitas y bueno, me toca estar en la lista final para viajar como seleccionado y como bien lo mencionas, nos toca inaugurar el Mundial contra Sudáfrica. También fue un proceso ese de la preparación también bonito, tuvimos muchos partidos de preparación, Javier nos estuvo turnando a los porteros, nunca nos dijo quién iba a jugar, al contrario nos dijo, a ver. ¿Eras tú? Michel y Memo. Cuando empieza la pretemporada, dice, de aquí empieza la carrera para ver quién juega, quién es titular en el Mundial. Y listo. Y bueno, pues obviamente con la misma ilusión, con los mismos deseos de hacer bien las cosas, de llegar a dar ese plus que siempre pide los técnicos, ¿no? Y bueno, me enfoqué en eso, me enfoqué en entrenar, me enfoqué en prepararme por si me tocaba, por si no. Y bueno, al final me toca. Igual fue muy parecido, ¿no? Fue hasta la charla previa al partido, bueno, hasta que no me veía ahí en el pizarrón o en la presentación, yo no iba a estar tranquilo de que me tocaba y me toca iniciar ese mundial. Se habla mucho de la inauguración y de que vas a abrir, o sea, no vimos nada, porque todo ese trayecto para ir al estadio y eso, pues tú ya vas pensando, ya vas visualizando a quién te vas a enfrentar, ya vas visualizando qué jugadas se te pueden presentar. Eso es lo que tú pensabas. Yo en ese momento... No vienen pasajes del pasado, de mi carrera, de mi familia. Tú enfocado en el partido, en tu filosofía. Por supuesto. Lo otro estaba en espera. Okay. Lo que tú dices estaba en espera. Y te pasa a lo mejor en el himno, te pasa en otros procesos. Porque sí, dices, o sea, ya tengo varias experiencias, no quiero que pase. O sea, quiero trascender, quiero hacer historia, quiero estar en esa lista de afortunados que puedan llegar más allá de
de esa fase que no hemos podido pasar. Y Oscar, disfrutarlo. Y Y disfrutarlo. te vas a decir, y quiero disfrutarlo, porque es tu momento. Claro, por Y supuesto. dura 90 minutos y no sabes si estarás en el siguiente, ¿no? Igual, yo creo que no hay un partido que haya tenido esa tensión, ¿no? Acá la tensión era un poco porque, bueno, pues me subo de últimas a este mundial, a la lista. Obviamente, a lo mejor mucha gente no pensaba que yo iba a iniciar ese mundial. Pues todas las apuestas no estaban conmigo. Entonces, sí había una responsabilidad, nuevamente, una responsabilidad muy grande, y siempre voy a platicar esta anécdota de Javier antes de irnos al estadio y salir del salón donde estábamos, me dice, cabrón, no te vayas a equivocar, bueno, me lo dijo diferente, no la vayas a cagar, porque si la cagas, ni tú ni yo regresamos a México, nos dejan regresar a México. Obvio yo lo tomo como un voto de confianza de Claro. Javier, güey, dale para adelante, Claro, y claro. ¿no? Y pues sí era eso, ¿no? Motivación. Todo apuntaba a que yo no iba a jugar, pero ya estaba ahí. No le podía hacer quedar mal ni a Javier, ni al cuerpo técnico, ni a mis compañeros, y obviamente menos a mí. Entonces dije, de aquí soy, y bueno, a enfocarme en lo que va a ser el juego. Mendigo Entonces, Shabalala que te viene a decir, con permiso, que claro, golazo imparable. empezamos el partido, todo bien, tuvimos algunas oportunidades, y bueno, viene esa jugada donde tira la pelota, que ya sabíamos que era así, pero fue una pelota muy justa, yo no podía salir. Fue un golazo. Ya había salido a cortar yo algunas, porque estábamos achicando mucho hacia el frente. Y esa pelota me queda, pues no me queda como para yo ir a cortar, y le meten la pelota a la espalda a mis compañeros. Llega Shabalala y bueno, la mete, y ahí me cruza un poquito, puta, ¿por qué el gol, no? Dices, no, por favor, ¿no? O sea, inauguración, sí pensaba un poco de que, bueno, a lo mejor toda esa gente que no pretendía, o que no pensaba que yo iba a estar, bueno, y ahorita me hacen en el gol, y sí, como que de momentos te pasan así flasheados, pero digo, no, ya está, chao. La que viene no me la tienen que hacer, ¿no? O sea, y así es el portero, o sea. Es el fútbol. Es el fútbol, y seguí enfocándome en lo que me correspondía. Mis compañeros siguieron trabajando el partido. Hace el gol Rafa, y bueno, es un empate, ¿no? Contra el anfitrión, contra su gente en la inauguración. Es un respiro, era un partido que Sí, no lo podían perder. No lo podían Sabían que perder. lo podían empatar por la motivación de aquellos que debutaban. Por supuesto. A lo mejor es el partido más hostil que ha habido México. Bueno, por ahí el de Brasil también, ¿no? Sí. Que hubo muchos mexicanos en tribuna, pero ahí sí estaban ante un escenario totalmente distinto y nuevo para su Sí, aplicación. pero hostil no, o sea. Era con una fiesta de un anfitrión. Era una fiesta de un decir, anfitrión bubucela, tantán, ellos tatután. con los ruidos que hacían, pero nada más. Nada más, no pasaba más allá, y bueno, se logra el El empate. empate. Pero viene luego peces gordos. Luego vendría Francia estaba en fila. Francia Y Uruguay. Francia y Uruguay. Es Francia, dos campeones del mundo, Oscar. Ya sé, y también, mira, si algo tenía me encantaba jugar contra esos jugadores, contra esas selecciones, contra esos jugadores. Yo quería verme si era capaz de estar al nivel de enfrentarlos, ¿no? Te tocó Italia en 2002. Así es. Te toca Francia en 2010. 2010. O sea, esos partidos contra esas selecciones y esos triunfos o empates ante gigantes son parte de la revancha que como jugador dices, ok, hay una eliminación dolorosa en lo grupal, la gente se va a acordar, pero hay gloria dentro de esos partidos, porque hay mucho gozo para la afición mexicana que contra Francia, Oscar, nos dieron una exhibición brutal. Claro, no, por supuesto. Y para mí esos eran partidos interesantes, de mucho reto, y de que quería medirme, a ver si estaba a ese nivel. Y que al pasar del tiempo, y hoy te lo digo, nunca lo he dicho, pero yo creo que si yo hubiera tenido la oportunidad de jugar en otro fútbol en Europa y eso, sin duda puedo competir o sea, hoy, al pasar del tiempo, podría competir con cualquiera. Y bueno, pues no se dio. Es el fútbol, es la vida, no me tocó. No hubo una oferta nunca. que realmente diera el salto. No, nunca. Estados Unidos tal vez, otros latitudes. Ahí todavía Estados Unidos no explotaba como no hoy. explotaba como hoy. Pero hubiera estado bueno ya. Sí, hubiera estado bastante bien. Pero bueno, ya no se dio, y para mí eran retos. Y Era un trascendiste reto. mucho en la Liga Mexicana. Claro. Que también, bueno,
Pero era el tema de Francia, la Francia de Gignac. De Gignac, sí, de Que se va a Anelka, retirar de ahora. Ribéry, sí, ya se retira, Justo gran se retira. jugador. Otro ejemplo de trascendencia igual que tú, de 4 décadas y Así demás. es, así Ahorita es. que hacemos rápido break, lo de Gignac, ¿qué opinas sobre Gignac? Que coincidieron en ese partido. No, gente así, bienvenida, gente así que viene a aportar, que viene a sumar, que viene a dejar un legado acá, en este caso en Monterrey con los Tigres, pues los años exitosos que tiene, ha estado en todas, ¿no? Y un gran jugador, ¿no? Entonces, nada más desearle mucho éxito, aplaudirle todo lo que hizo y bueno, que así vengan más, ¿no? Que vengan más, ¿no? Porque vienen a potencializar la liga y bueno, que los chicos les aprendan y que vean, ¿no? Que vean lo que él ha sido, ¿no? Y ahora Memo Ochoa, que se va a retirar y que va a ser en el Mundial. ¿Cómo visualizas que pueda ser el retiro de Memo? ¿Un partido completo, minutos en el estadio? No sé, ¿cómo lo visualizas tú? No sé, habrá que ver. Yo creo que... Habrá minutos, Oscar. Yo creo que él ha de tener esa inquietud de estar y de jugar, ¿no? De cerrar jugando. Yo lo haría así. Yo como jugador me gustaría hacerlo así. Cerrar jugando. Yo creo que él debe de estar en su mente esa parte, en su objetivo, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué pasa y bueno, pues Memo, ¿qué te digo? De los mejores porteros que nos ha dado México, 5 mundiales, se dice fácil, puede ser el 6º, entonces, nada, creo que Memo también ha sido ejemplar, también ha mantenido un nivel, también aprendió de esa parte de que el portero debe de ser tiene que mantener un nivel muy alto de perfección para hacer que sea el jugador que menos se equivoque. ¿Por qué? Porque pues solamente así marcas diferencia. Sí, entonces lo ha hecho y él ha trascendido y sin duda es una gran figura de nuestro fútbol y que trascenderá durante muchos años. Me paré ahí nada más porque justo me acordé que estaban justo en ese momento y bueno, vendré el retiro y es muy valioso tu opinión al respecto. Viene ese partido contra Uruguay, Luis Suárez, jugadores también top, ¿no? Cavani, una generación fantástica de Uruguay y se avanza a la siguiente fase contra Argentina. Sí. O sea, al final de cuentas les toca en el mismo mundial, el anfitrión y 3 campeones del mundo, Oscar. Sí, ya sé. ¿Haces donde quieres jugar en un mundial? No. No quieres flanes, quieres el ahí, postre más rico. Si libras esa, ya ¿No? después lo que venga, Sí, es yo creo trascendencia que y puede son ser. vivencias. Sí, por supuesto, Son no, vivencias. sin duda, son grandes elecciones, que fue un honor y un orgullo poder competir con ellos, que ya habíamos tenido posibilidad de jugar contra Uruguay, sí, cierto, sí, ya es como que más común, ya se daban más partidos así, sabíamos de la calidad que también tenían. Fue un partido donde también tuvimos oportunidades que no las pudimos reflejar en el marcador y que después ellos tienen una jugada y nos ganan 1-0. Y contra Argentina también, plagado de grandes jugadores, dirigidos por Maradona. Dirigidos por Maradona. Y jugué contra Messi, contra Tevez, contra Higuaín, contra Di María, grandes jugadores que ellos tenían, todos obviamente jugando en Europa. Igual tratar de enfrentar ese partido con pues al igual y bueno, lamentablemente ahí ya sabes, no quiero que se escuche a pretexto, pero el gol que hacen en fuera de lugar. Ante las pantallas. Esa anécdota es increíble, me la contó el Vasco, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el árbitro volteaba y todos decían, ¿y ahora? Y no la podían revertir y ante los ojos. Exactamente, sí. Entonces te cambia el plan y bueno, siempre empezar perdiendo o ir perdiendo con un rival, con esa jerarquía, con un rival plagado también de gente muy capaz, bueno, pues se hace más difícil, ¿no? Entonces, nosotros también teníamos gente capaz, ¿no? De Vela, estaba, estaba el Guille Franco, estaba Chicharo, Cuauhtémoc, estaba el Chicharito, cambio, mete el gol. Estaba Guardado, estaba Rafa Márquez, Traían la generación de 6 sub-23. Sí. Efraín Juárez, Torres Nilo, Gio, Salcido, Vela, jóvenes sí. Y además muchos de la Legión de Chivas. El Maza. Venían ya. No, había también una buena camada de claro. Chavos, Giovanni,
Fue el regreso del Cuau. Ajá. Y bueno, al final no se da el resultado y bueno, otra vez nos quedamos fuera. Y ahí en esa instancia sí pensaba, dije, ojalá, tenemos plantel para poder dar vuelta. Pero bueno, la historia nos dijo que no, el fútbol nos dijo que no, que había que esperar, que se está guardando todo para acá, para México. Háblame ya nada más para cerrar, mi Oscar, con esto que me dices de esta generación, porque los Mora, los Jiménez, los Chávez, llegan con un punch distinto, llegan con una mentalidad, aunado a los que estuvieron en Qatar y que tienen su revancha, y a los que también están abriendo camino. Pero sí es un común denominador que hoy tengas a una Hormiga González, a un Mateo Chávez, a un Gilberto Mora, a un Santiago Jiménez, que vienen del Chaco, del Tilón y de sus padres que también formaron parte del Mandín, y que seamos futbolistas ya cada vez más disciplinados como generación, Cone, más atletas, claro, más mentalizados a lo que en la élite se hace. Porque un torneo te puede tirar con un rival, unas circunstancias, un mal arbitraje, pero para tú llegar a competir, pues es un todo, también la mentalidad del futbolista de estar enfocado. Sí, sin duda deben de estar enfocados. Y no porque estén allá ya lo lograron todo, ¿no? Tienen que seguir trabajando. Yo te hablaba de que a pesar de que ya tenía mucha experiencia y ya mucho tiempo jugando, en Sudáfrica pues era lo mismo. O sea, había que seguir manteniendo nivel, había que seguir manteniendo intensidad, había que seguir manteniendo la disciplina. O sea, eso nunca se va a acabar. Eso lo tienen que llevar sí o sí. Y que, bueno, obviamente van a tener la responsabilidad, pero que hagan su historia. O sea, y que no tengan miedo, que se brinden al máximo, que van a estar preparados, como bien lo mencionas. Eso me da mucho gusto. Hoy los chavos, de alguna manera, sí he visto que son algunos más dedicados, ¿no? Y en este caso, pues, la gente que ha tenido su entorno el fútbol, en este caso los hijos de muchos compañeros que tuve, que no compartía a lo mejor con unos vestidor, con otros sí, pero de alguna manera pues ellos han visto todo ese desarrollo y que qué bueno que hoy lo están haciendo ellos y que qué bueno que son profesionales, pero que siempre deben de estar alerta, que siempre deben de escuchar, que siempre va a haber algo que aprender, ¿no? Claro. A pesar de que estén arriba y en la cima, siempre va a haber algo que aprender. Entonces tienen que seguir alerta y tienen que seguir escuchando. Así que, pues, desearles lo mejor y que cuando les toque, les deseo que puedan trascender y que puedan pasar a la historia, ¿no? El que logren avanzar lo más lejos posible en sus carreras y con la selección. El gol con el que te quedas, que recibiste en los mundiales, ya me hablaste del Team, el de Shabalala. Te hizo famoso el de Shabalala, la neta. La gente te recuerda también mucho con ese gol y te lo encontraste. Sí. Cuéntame cómo fue rápido ese encuentro con Shabalala. No, bien, la verdad que muy... En Monterrey se vieron, ¿no? Muy bonito, sí, en Monterrey nos vimos, me invitaron a un partido de leyendas y sí, me dio gusto verlo. La verdad es que me dio gusto verlo. Él también se sonrió porque él venía caminando y le hago así, no, vete de aquí, ¿no? Y él nomás se ríe y sí, pues nos abrazamos, o sea, nos dimos un abrazo como si hubiéramos sido compañeros, ¿no? Pero eso es lo bonito del fútbol. Eso es lo bonito del Las fútbol. pases en el sentido de que son profesionales en un mundial representando a sus países. Sí. Y ahora si será el Tala contra el que venga y si será la inversa, ya vengaremos el Ya, gol de Shabalala. ahora, ya viene, ya eso le dije. ¿Quién va a vengar el gol de Shabalala? Decrétalo, conejo. Ay, caray, ¿Quién? ¿A quién le Jiménez, pones? Raúl. Raúl Jiménez. Raúl, ahí. Va a ser el primero en anotar contra Sudáfrica. Sí, esperemos que sí, pero fue muy bonito el volvernos a ver. Me regaló su playera y bueno, se ha generado así como que un bonito ambiente después de cordialidad, 16 años. Y vendrán seguramente. Y ahora ellos vienen y nos juntamos, nos saludamos, tomamos por ahí un refresco y bueno, padre, la verdad muy bonito, muy bonito. ¿Cómo que un refresco? Está en México, llévalo a echar un pulque ahí en pulque, Hidalgo. Ándale, ahora que llegue, porque sí. Bueno, en Hidalgo va a estar la sede de Sudáfrica. Bueno, pues a ver si podemos visitarlos. Estaría y los muy llevamos bien. a probar gusanos de maguey, claro, escamoles, para que digan, oye, aquí en Sudáfrica ustedes no sé qué coman, barbacoa. Pero aquí comemos gusanos, escamoles, son los huevos de la hormiga. Así es, sí. Que esperamos que también
Así es. haya mucho de eso. La han pasado muy bien. Sí. No, la verdad es Buenos que creo que anfitriones en sí, Pachuca. bien, no, muy bien, muy bien. la han Habrá pasado. que irlos a visitar, habrá que irlos Claro a que visitar sí. y disfrutar ese partido. Y mi Cone, pues este mensaje para la selección mexicana, el cantar el himno nacional en un mundial y además el cantar el himno nacional en tu casa. No, hombre, espectacular, espectacular. El representar a tu país, el estar en la selección, un honor y un orgullo, no lo voy a dejar de mencionar. Y bueno, desearle mucho éxito a la selección, a Javier, Cuerpo, a todos, invitar a la gente que se sume. Hay que mandar buenas vibras. Yo sé que lo van a hacer muy bien, yo sé que nos van a dar muchas alegrías, pues, lo digo en general por toda la afición. Pase lo que pase, nuestro apoyo incondicional a la selección y bueno, ojalá que le vaya muy bien. ¿Tu mejor atacada? ¿Con cuál te quedas? En mundial. ¿De mundial? Sí. Ay, caray. De mundial. No importa el resultado, pero la que tú te acuerdas, una que te regresó, una que te dio, una que... ¿O en tu carrera? Una atajada en el mundial, bueno, hay una donde no me acuerdo si era Inzaghi o Vieri, que se viene solo contra de mí y le salgo a los pies y se la alcanzo a zafar, ¿no? Y bueno, a sacar. Y qué otra, no sé cuál otra te podría decir ahorita. Tendríamos que hacer el flash, porque te Pero agarras así sí, votando. exactamente. Porque hubo varias. A veces la gente se acuerda solo del gol que te anotan, pero hubo atajadas que marcaron. Sí, Contra Francia, seguramente, contra algunas, Italia. Pero la tajada mejor en tu carrera con la que te quedas, esa sí la debes de tener más fresca. Sí, son muchas, pero me quedo con las de la final de Monterrey, que bueno, que ayudaron a lograr el objetivo y que bueno, que fue muy importante para mí, porque no me quería retirar sin volver a ser campeón, entonces ahí lo logré. Sí, además en territorio rival y con ese No, gol no, del no, Pocho. fue muy bonito. difícil ¿Cómo ese partido. ¿Cómo te llevaron todos y levantaste ese Sí, título? no, espectacular. Qué bonito, Oscar. Bueno, pues agradecerte mucho que nos hayas acompañado, Cone. Yo desde el día uno que te conocí, que te entrevisté en Pachuca, como que no pasa el tiempo y esta frescura de siempre hablar claro, te lo agradecemos mucho aquí en Canela Deportes, esta sección de Galaxia Mundialista, se trata de eso, la gente que se quedó con nosotros, lo que ha durado todo este espacio completo, los que vean los clips también. Es un gusto contar con Oscar, una gran personalidad y una gran inspiración para los nuevos arqueros también, Cone. No, hombre, mi Javi, gracias por tus palabras, gracias por invitarme y bueno, a toda la gente que está viendo Canela Deportes y Galaxia Mundialista también. Desearles mucho éxito, desearles lo mejor y vamos que la selección va a trascender. Eso es. Oscar el Conejo Pérez, con esto concluimos con una estrella más en esta constelación de la Galaxia Mundialista en Canela.